Saludos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, saludos a su amigo Jorge Bonilla en este espacio OtiFace Express. El día de hoy con lo mejor de la información les tenemos el general Pablo Rodríguez, retirado ya de lo que es la fuerza activa de la fuerza pública, da duras declaraciones en contra del presidente Lasso y en contra de la señora excomandante Tanya Varela, pues asevera de que este caso era de conocimiento de la señora Varela y con esto traicionaba al señor presidente, quien incluso hasta antes de convertirse en presidente, entre lo que fue la segunda vuelta, él también ya conocía que se estaba investigando un caso serio de corrupción y de toda forma intentaron taparlo. Esto es gravísimo porque dejaría al descubierto que todo esto fue fraguado para poder llegar al poder y seguir aprovechándose a las costas del pueblo para hacer sus negocios chuecos con su familiar, el señor Carrera, y con el hijo del señor Lasso, para poder dejar en la impunidad estas organizaciones criminales y poder gobernar para ellos. Acompáñanos a ver esta recopilación, porque el señor, sin pelos en la lengua, le dice todo lo que está develando de que no sabíamos sobre el caso León de Troya, que deja boquiabiertos a más de uno. Por favor, regala tu like, comparte este video y síguenos en todas nuestras cuentas oficiales. Con esto somos Radio Face y empezamos. Vamos yendo a la información. Yo pienso que este proceso no solamente inicia con la indagación fiscal que se tenía previsto por el fiscal de Manta. Yo creo que es un poquito más antes inclusive, porque cuando hablamos y analizamos desde una óptica policial, nos damos cuenta que ellos recién a esa fecha, ¿no?, piden que se haga las escuchas y que se haga las vigilancias y seguimientos. Pero eso quiere decir que días antes o meses antes, ellos ya tuvieron, los agentes me refiero, ellos ya tuvieron esa información, ¿no? Esa información. En temporalidad estamos hablando específicamente de cuando ya se eligió o se votó entre la primera y la segunda vuelta electoral de la elección del señor presidente Lasso. Más o menos ahí yo calculo, porque tomando en cuenta el tema de la temporalidad, ellos sacan esa información de otros procesos de investigación. Cuando uno analiza bien este informe León de Troya, se va dando cuenta de eso, porque es por fuente general, humana anterior. Para contextualizar, para que la gente nos comprenda, es decir, que el seguimiento que la policía estaba realizando para las operaciones o sobre las operaciones de la mafia albanesa ya tenían un antecedente que se iba mucho más allá. Mucho más antes de la fecha de inicio de las vigilancias y seguimientos. ¿Qué es lo que sucede? Al tener esta información privilegiada, la señora Tanya Varela va específicamente a la presidencia de la República, ¿no?, el 13 de julio del 2021. A casi 3 meses de que se posesionó Lasso, ¿no? Exactamente, pero lógicamente acuérdense que ella fue ratificada en el mando antes. Exactamente. Entonces por eso yo colijo de que ella tuvo esa información mucho más antes, porque en ninguna historia de la Policía Nacional una comandante es ratificada por otro gobierno. Simplemente está de comandante, o se mantiene o simplemente le retiran. Pero no hay una forma que se llame ratificación, no existe. Entonces yo... quizás se ratificó por la información que tenía. Indudablemente para mí es un hecho. Ella tuvo la oportunidad de conversar con él antes y le dijo: esta información tengo, pero cuando uno va escuchando ya los audios del día de hoy, ¿no?, ella reconoce que tuvo información parcial, es decir, no fue la completa, sino fue varios países que se llaman partes de investigación y que después el analista va cotejando todo y va haciendo todo un informe. Pero en ese momento ella tenía información parcial y con eso se fue, ¿ya? Ahora, ¿por qué se va el 13 de julio? Porque justamente
perdón, el 7 de julio, porque justamente el 13 de julio, el 7 de julio ella va a la presidencia de la República y habla con el señor presidente, porque el 13 de julio a nosotros ya nos tenían que comunicar la calificación de ascenso, ¿no? Y paradójicamente nuestra calificación de ascenso toditas son menores de 12, cuando toda la vida nosotros hemos tenido más de 19. Entonces, ¿qué hizo la señora en esa reunión con el señor presidente? Para mi concepto, hizo dos presentaciones, ¿no? Ahí dice el oficial que ya conocía el tema de la información de León de Troya, la información de los nexos de Danilo Carrera, de Cherres, exactamente, y me imagino que ahí le metieron el tema de Víctor Arauz, como versa la legalidad. Pero ¿qué hicieron? Esta información privilegiada, desde el punto de vista que ahora estamos analizando, la tomaron para tener secuestrado al señor presidente en su conciencia. Exactamente, a eso iba, general, porque usted señala, y en parte del informe también dice que fue la general Tania Varela quien solicitó al general Giovanni Ponce que se archive esta investigación. Es decir que ¿usted cree que el presidente fue chantajeado primero por la comandante en ese entonces Tania Varela y también por los generales Ponce y también por el general Mauro Vargas, que luego esto se ratificó en el caso del femicidio de María Belén Bernal, porque el presidente anunció la baja de estos dos generales y hasta el día de hoy estos altos oficiales siguen en la institución? ¿Fue chantajeado el presidente? Yo, de lo que estimo y de lo que veo, no solamente por la experiencia, sino también por el informe del Frente Parlamentario, ¿no es cierto? Primero, el presidente conocía del informe. Segundo, aquí claramente en la página 59 indica sobre la reunión el 7 de julio del 2021 en la presidencia a las 13:40. Luego, aquí mismo en el informe, eso es lo que dice el informe, no lo digo yo como Pablo Rodríguez personalmente. Ahora ya tenemos elementos de convicción. El informe dice claramente que sí, que efectivamente hubo no solamente un tema de sepultar esta información, sino que desintegraron al equipo de investigación y los enviaron para todo lado, inclusive para exponerle su vida en unidades en las cuales ellos podían haber tenido complicaciones, ¿no? General, estas novedades, amigos, créeme, quedamos perplejos ver cómo la corrupción se elaboraba hasta incluso antes de llegar a Carondelet. Para eso querían ser poder. Con esto sale la omisión de que no sabía, de que no podía, sino con pruebas fehacientes el señor confirma lo que ya estábamos bosquejando, de que ellos querían llegar al poder para aprovecharse de él y de esta forma darle impunidad a su familia para que a sus anchas le pudieran entregar el país a los albaneses y a todos estos grupos delincuenciales. Ahora se entiende también porque cuando hubieron las revueltas en las cárceles no actuaron, se iban de coctelito, se iban de viaje, se inventaban historias para no hacer nada hasta el día siguiente y a contar cadáveres. Esta es la triste realidad del país, en la cual, sumida en la más triste pobreza, el gobierno solo se preocupó por llegar al cargo para poder cumplir con las órdenes de estas mafias. Así lo confirma el señor Pablo Rodríguez, y también dejando muy, pero muy mal parada a la señora Tania Varela, excomandante de policía, que deberá decir y explicar al Ecuador todo esto, si no, muy seriamente recibirá sanciones penales que probablemente se inicien en los próximos días. Estas son las novedades, amigos. Por favor te pido que sigas conectado, que nos regales tu like y que te sigas comentando todos estos videos. Con esto nos despedimos por ahora. Sigue en la sintonía. Chau, chau, chau.